Coincido con muchos de los conceptos que ya se han vertido. Peter en particular ha señalado de manera muy apropiada que las licencias obligatorias son una parte integral del sistema de patentes. A veces hay tendencia a ver la licencia obligatoria como algo excepcional, como algo que está fuera del sistema, pero contrariamente a esto, la licencia obligatoria fue concebida ya en 1925, podemos pasarla, en el marco del Convenio de París de protección de la propiedad industrial, como una de las herramientas que los países podían aplicar para mitigar el monopolio que otorga una patente. También se ha dicho de manera muy clara que el efecto de la patente es crear un monopolio. Entonces los países, ya hace mucho tiempo, esto no es nuevo, han estado preocupados por tener mecanismos para mitigar los efectos monopólicos de la patente. Y esto es así, tan así que, por ejemplo, en Alemania, ya a fines del siglo XVIII, en Gran Bretaña, se establecieron estas licencias obligatorias con el fin de asegurar que la patente cumpla un fin social. En particular, en aquella época la preocupación era que las patentes fueran explotadas localmente. Lo que no se quería es otorgar un monopolio y que en el país no se explotara industrialmente ese monopolio. Entonces se buscaba que no simplemente se abastecieran los mercados por importaciones, sino que hubiera producción industrial. Por eso la Convención de París estableció el concepto de que un abuso de la patente es cuando la patente se concede en un país y no se produce el bien que está protegido, como probablemente es el caso del medicamento que estamos hablando aquí, que muy probablemente no se produce, ¿no es cierto?, en el Perú, que es simplemente importado. Entonces la patente es utilizada simplemente como un monopolio de importación. El hecho es entonces que la gran mayoría de las legislaciones en el mundo, ya en el siglo pasado, previeron licencias obligatorias. Por ejemplo, un estudio que yo vi en la década del 90 señalaba que cerca de 100 países preveían licencias obligatorias en su legislación. Es decir, que esto ya sucedía antes del acuerdo de los ADPIC. ¿Y por qué el acuerdo de los ADPIC incorpora licencias obligatorias? ¿Fue esto simplemente porque los países en desarrollo estaban interesados en asegurar que el monopolio de una patente fuera mitigado a través de este mecanismo? Una licencia obligatoria, como se ha dicho, lo que permite es que el gobierno autorice a un tercero, sin el consentimiento del titular de la patente, a usar la patente. Como bien se dijo, no es una expropiación, la patente sigue siendo válida, el derecho exclusivo se mantiene, con excepción del licenciatario obligatorio. Pero lo que es interesante, y lo puedo sostener aquí porque yo tuve ocasión de participar en la negociación del acuerdo de los ADPIC, en ese momento en la ronda Uruguay del GATT, curiosamente, y ustedes luego se van a dar cuenta, porque uno de los principales países que propiciaron la inclusión de normas sobre licencias obligatorias en el acuerdo de los ADPIC fue los Estados Unidos. Como vamos a ver, y esto es paradójico, si bien los Estados Unidos, cuando un país en desarrollo plantea la concesión de una licencia obligatoria, levanta ciertas quejas, cierta polvareda, curiosamente es el país que quiso asegurarse en el acuerdo de los ADPIC la posibilidad de otorgar licencias obligatorias de conformidad con lo que venía ya haciendo históricamente, como bien dijo Peter, ya tenía una larga historia Estados Unidos de utilizar el sistema de licencias obligatorias, en particular para remediar prácticas anticompetitivas y para hacer lo que se llama uso gubernamental. Entonces, hay dos tipos de autorizaciones para uso de una patente sin el consentimiento del titular. La licencia obligatoria, podríamos decir stricto sensu, se aplica cuando un tercero, una empresa, por ejemplo, o una organización no gubernamental, solicita al gobierno el permiso para utilizar la patente de otro. Y esto generalmente supone que hay una negociación, que es que el interesado solicita una licencia voluntaria al titular de la patente en condiciones comerciales razonables, este se la deniega, o que hay otras circunstancias en virtud de las cuales no se puede utilizar una tecnología que está patentada. Entonces, una empresa, incluso con fines comerciales, y esto lo quiero destacar, la licencia obligatoria no se aplica únicamente en casos de emergencia, en casos de salud pública. La licencia obligatoria se aplica también con fines comerciales, como vamos a ver algunos ejemplos enseguida. Entonces simplemente el interesado solicita al gobierno que se levante la restricción que establece el monopolio de la patente. Y hay un segundo caso que generalmente se conoce como uso gubernamental no comercial.
en el cual es el propio gobierno el que decide utilizar una patente. Pues en definitiva el gobierno, como bien decía Peter, es el que concede estos derechos. La patente no es un derecho natural. La patente es un derecho que concede el gobierno con la expectativa de que ese derecho generará ciertos beneficios. Por ejemplo, se presume que promoverá la innovación. Eso no necesariamente es así, porque la promoción de la innovación en realidad depende del contexto en el cual la patente se aplica. Y cuando se trata de países que tienen una débil infraestructura científica, tecnológica e industrial, en realidad las patentes no promueven la innovación. Pero en todo caso, este es uno de los objetivos, una de las aspiraciones que se tiene con la concesión de las patentes. Entonces, una forma en la cual se aplica este concepto genérico de licencia obligatoria es cuando el gobierno por sí mismo decide que necesita utilizar una patente de un tercero. Y este es el uso gubernamental. Entonces, en este caso, los requisitos para concesión de la patente, bajo el acuerdo ADPIC, este Acuerdo Nacional de Comercio, son menores que para el caso en que lo solicita una empresa. Porque en este caso, en particular, no hace falta probar que se negoció previamente una licencia con el titular de la patente. Simplemente el gobierno decide utilizar una patente y luego le informa al titular de la patente: señores, hemos decidido utilizar su patente, y prevé un pago, una remuneración. Y si ustedes leen el acuerdo ADPIC, van a ver que hay normas específicas sobre esto que fueron impulsadas por el gobierno de Estados Unidos en esa negociación, porque el gobierno de Estados Unidos ha sido uno de los grandes usuarios de este mecanismo del uso gubernamental no comercial, en favor no solo de entidades gubernamentales, sino también de contratistas privados. Entonces, en el caso que nos interesa aquí, debemos hacer la distinción si se trata de una licencia obligatoria, estricto sensu, en el cual hay un tercero que solicita al gobierno la autorización para utilizar una patente, o si se trata más bien de una decisión del gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier ministerio, lo llaman departamentos, puede en cualquier momento decidir el uso de una patente y comunicar con posterioridad. No está obligado ni siquiera de comunicar con anterioridad al titular de la patente que ha decidido tal uso. Seguimos. Bien, entonces este acuerdo de los ADPIC que ya se ha mencionado, en el artículo 31, por una parte determina bajo qué condiciones debe otorgarse una licencia obligatoria. Entonces dice, tiene que ser caso por caso, tiene que haber una remuneración, se da preferentemente para el mercado nacional, es decir, no se da exclusivamente para el mercado de exportación, aunque luego, bueno, hay una reforma que se está negociando sobre ese tema. En fin, el acuerdo SADPIC dice, si usted da una licencia obligatoria o un uso no autorizado por titular de la patente, tiene que cumplir con ciertas condiciones. Pero los acuerdos SADPIC, como ya se dijo y lo quiero aquí enfatizar, no establece las razones por las cuales se puede dar una licencia obligatoria. Este es un tema que queda totalmente librado a la discreción de los países miembros del OMC. Entonces, un país miembro del OMC puede decidir dar licencia obligatoria por los motivos que considere pertinentes. Por ejemplo, en Francia, la legislación prevé la concesión de licencias obligatorias por el alto precio de los medicamentos. ¿Es legítimo o no? Completamente legítimo. En Alemania, la legislación habla simplemente de interés público. En otros países, como es el caso de Edición Andina, se establecen algunas causales y se habla de prácticas anticompetitivas. Las razones por las cuales se otorga una licencia obligatoria, entonces, están libradas a la decisión de cada país. Lo único que regula el acuerdo SADPIC son las condiciones, pero no las causales de concesión de la patente. Y esto, la siguiente, por favor. En cuanto a las condiciones, significa, como señalábamos, negociación previa con el titular, debe definirse el ámbito de duración de la patente, una remuneración, debe ser predominantemente para el mercado interno y debe haber ciertas condiciones para la terminación. Siguiente. Estas son algunas razones por las cuales se pueden dar licencias obligatorias: por emergencia o estado de urgencia, por prácticas anticompetitivas, por uso gubernamental que mencionábamos antes, simplemente por interés público, por la protección del medio ambiente, por falta de explotación local de una patente, etcétera. Depende de cada país. Siguiente. Siguiente. Y lo que es interesante, que esta libertad que tienen los países de establecer las razones por las cuales dan una licencia obligatoria fue confirmada de una manera muy concluyente por los ministros de la Organización Mundial de Comercio en la conferencia ministerial de Doha, en las cuales muchos de ustedes están familiarizados con esto. Se adoptó la declaración de Doha sobre el acuerdo de los SADPIC y la salud pública, declaración que de manera expresa
sostiene, como vemos allí, que cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias. ¿A ustedes se les ocurriría un texto más claro en cuanto a la libertad de los países para establecer las razones por las cuales hay una licencia obligatoria? No sé, porque un medicamento es caro, puede ser porque se ha negado una licencia para producir en el país, puede ser protección del medio ambiente. Estas razones las determina cada país. Siguiente. Les voy a presentar ahora algunos slides que están contenidos en una declaración sobre el derecho de patentes que recientemente ha promovido y publicado el Instituto Max Planck de Alemania. El Instituto Max Planck de Alemania es uno de los institutos más reconocidos en materia de propiedad intelectual, probablemente en el mundo, claramente en Europa. Y este instituto ha promovido la adopción de una declaración sobre el derecho de patentes que incluye diversos elementos que me parece que es importante destacar porque dan sustento al tipo de acciones que se quieren tomar en el Perú. Entonces, en uno de los párrafos de esta declaración se dice: el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC que veíamos recién y el artículo 5A del Convenio de París garantizan a los Estados la discrecionalidad de hacer uso de licencias obligatorias como instrumentos regulatorios, en tanto ninguna de dichas disposiciones contiene alguna restricción con respecto a los fundamentos sobre los cuales se puede emitir una licencia obligatoria. Siguiente. Y respecto del llamado uso gubernamental, dice: el fundamento detrás del uso gubernamental o de la corona, en algunos países, por ejemplo en Inglaterra, esto se llama crown use, porque es el uso por la corona de las patentes, recae en la responsabilidad del Estado con respecto a sus ciudadanos y la obligación de involucrarse en casos en los cuales el mercado es incapaz de proveer bienes públicos esenciales. Dado que el Estado es el que otorga una patente, entonces depende de él mismo limitar dicha protección cuando existe un conflicto para el logro de otros objetivos de política pública. Entonces, esta es una opinión autorizada, la está dando una de las mayores instituciones más prestigiosas en materia de propiedad intelectual. Nos dice: así como el Estado da una patente, el Estado tiene la responsabilidad de otorgar un uso gubernamental cuando se están afectando determinados intereses públicos. ¿Sigue? Bien, entonces, ¿es la licencia obligatoria una medida excepcional? Porque muchos sostienen, bueno, la licencia obligatoria es un último recurso, solamente puede utilizarse cuando el mundo está por desmoronarse, cuando hay un cataclismo, ¿no es cierto? ¿Es una medida excepcional? ¿O es una medida que forma parte, como se decía, integral del funcionamiento del sistema de patentes? Y en realidad la respuesta es esta última, no es una medida excepcional. Le voy a mostrar unos ejemplos, algunos ya que están señalados en este cuadro, en el caso de Brasil, que voy a mencionar ahora, de Italia, etc. El motivo para la concesión de licencia obligatoria fue el alto precio del medicamento. Este es el motivo. Y este es un motivo, como bien se dijo, de salud pública, porque tiene que ver con el uso racional de los recursos del Estado para atender la necesidad de salud pública. Entonces, en todos los casos, en la gran mayoría se trata de productos contra el HIV y SIDA, pero como bien decía Peter, ha habido otros productos, anticáncer, etcétera, que han sido sometidos a licencia obligatoria, pero en todos los casos la razón para la concesión de licencia obligatoria con fines de salud pública son los precios excesivos aplicados por los titulares de patentes en relación con ciertos medicamentos. Y el caso que parece más interesante es el de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, como veníamos diciendo, es el país donde más licencias obligatorias y uso gubernamental se han otorgado en el mundo. Esto parece paradójico, porque Estados Unidos parece el campeón de la protección de propiedad intelectual, pero una cosa es lo que se dice afuera y otra cosa es lo que se hace adentro para proteger a los ciudadanos. Entonces vamos a ver algunos casos en Estados Unidos. Fíjense, este es una cita de Scherer. Scherer es uno de los grandes economistas industriales de Estados Unidos. Cualquiera que estudie economía industrial tiene que pasar por los textos de Scherer sobre estructura de mercado, etc. Y ella en un estudio que hizo a fines del 1998, decía que literalmente decenas de miles de patentes han sido sujetas a licencia obligatoria en Estados Unidos. Y este es realmente una autoridad, ¿no? Y él específicamente hizo estudios para ver en qué medida licencias obligatorias concedidas en Estados Unidos
tenía un impacto negativo sobre la innovación de las empresas afectadas por la licencia obligatoria. Y su conclusión fue que no tenía ningún efecto negativo, que simplemente cambiaban sus estrategias de patentamiento, pero que el hecho de que se hiciera licencia obligatoria no implicaba que las empresas investigaran menos. ¿Lo seguimos? Este es un ejemplo en donde el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó a Microsoft otorgar licencias obligatorias en condiciones razonables y no discriminatorias sobre derecho de propiedad intelectual, sobre diferentes protocolos necesarios para crear productos interoperables. Quiere decir que aquí el fin es puramente comercial, ¿eh? El fin es favorecer la competencia por parte de empresas alrededor de Microsoft. ¿Seguimos? Este es otro caso en Rambus. Se trata de una patente que forma parte de un estándar técnico. Entonces también aquí la Comisión Federal de Comercio obligó al fabricante de chips Rambus a licenciar su tecnología contra una regalía, fíjense ustedes, de 0,25 a 1%. Recibimos las regalías que se han pagado incluso para medicamentos en otros países, ustedes van a advertir que son muy bajas, en algunos casos 0,4%, etc. ¿Seguimos? Y además en los Estados Unidos ha habido desde el año 2006 una tendencia muy interesante, y es que la Corte Suprema sentó una doctrina en virtud de la cual los tribunales de Estados Unidos directamente son los que conceden licencia obligatoria. En este caso, que es muy conocido, en el caso eBay, lo que determinó la Corte Suprema es que una prohibición permanente para utilizar una patente cuando se ha comprobado que existe una infracción puede ser evitada sobre razones de equidad. En otras palabras, la Corte Suprema se encontró con un caso en el cual se comprobó la infracción de las patentes. Entonces, ¿qué diría cualquier abogado de propiedad intelectual si se infringe una patente? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que el infractor debe suspender, no puede producir más porque está en infracción. Incluso en algunos países la infracción de una patente está criminalizada, hay sanciones criminales. Entonces, la consecuencia natural es, usted infringe una patente, está comprobado, stop, no puede hacerlo más. La Corte Suprema dijo no. Aun cuando se compruebe la infracción de una patente, los tribunales están autorizados por razones de equidad a autorizar al infractor seguir utilizando la patente pagando una regalía. ¿Y esto qué es? Es una licencia obligatoria. Entonces, a partir de este caso de la Corte Suprema ha habido lo que se llama una saga de casos en los cuales los tribunales, vamos a ver algunos, han decidido otorgar licencia obligatoria. Por ejemplo, la Corte de Apelaciones del Circuito Federal revocó esta permanent injunction, revocó la prohibición para que el infractor siga utilizando una patente que había sido dictada contra Abbott en relación con la patente de InnoGenetics y ordenó al juez determinar los términos de la licencia obligatoria. Y este es un medicamento, ¿no? Porque también está el mito de que la licencia obligatoria en Estados Unidos no alcanza a los medicamentos, que son otras tecnologías. Este es un caso en el cual, a través de una decisión judicial, se comprueba una infracción de la patente y sin embargo la justicia dice no hay problema, el infractor puede seguir utilizando la patente pagando una regalía. Siguiente. Este es otro caso de Amgen contra Roche. En este caso se establece por el tribunal la validez de las patentes de Amgen sobre medicamentos para la anemia. Se establece que el producto de Roche viola las patentes. Y sin embargo el juez de distrito, el señor Yang, denegó la concesión de una prohibición permanente y otorgó una licencia obligatoria que finalmente, cuyos términos aceptó Roche. Siguiente. Este es un caso también muy interesante porque toca a un ciudadano latinoamericano. Este es el caso de un señor Amado, Carlos Amado, de Guatemala, que desarrolló una interfase que encontró en el paquete de Microsoft, ¿no? En el principal paquete de Microsoft Office, encontró que Microsoft había incorporado una interfase que él había patentado en Estados Unidos. Entonces, como corresponde, inició un juicio contra Microsoft. Y probó que Microsoft estaba infringiendo su patente. Ahora, ¿qué dijo el tribunal? El tribunal dijo, bueno, Microsoft puede seguir infringiendo su patente, simplemente usted le vamos a dar el pago de una regalía. Entonces, él solicitó una regalía de $2 por copia y finalmente el tribunal le dio una regalía de $0.12 por copia. No le habrá ido mal de todas maneras, pero esto muestra cómo se utiliza la licencia obligatoria simplemente con el objeto de favorecer
la capacidad competitiva de las empresas con objetivos puramente comerciales. Sí, del tema. En algunos casos, la licencia obligatoria es un remedio para las prácticas anticompetitivas. Entonces, en Estados Unidos se utiliza mucho esto, cuando hay precios abusivos, cuando hay restricciones indebidas en el mercado. La licencia obligatoria es una manera de solucionar ese problema y volver a generar competencia. En algunos casos esto no es suficiente. Y aquí lo que les muestro es el resumen de una decisión que tomó la Comisión Federal de Comercio, la FTC, Federal Trade Commission de los Estados Unidos, contra Bristol Myers Squibb, que es una empresa que tal vez resulte familiar a ustedes. La Comisión Federal de Comercio encontró que mediante una década de actos anticompetitivos, esta empresa eliminó la competencia abusando de regulaciones federales para bloquear el ingreso de genéricos, engañó a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos para obtener indebida protección por patentes, pagó a un potencial rival productor de genéricos más de 70 millones de dólares para que no introduzca genéricos al mercado e inició demandas judiciales sin base legal por infracción de patentes para impedir el ingreso de productos genéricos. Quiere decir que esta empresa tiene un récord que digamos que no es absolutamente cristalino. Es una empresa que se encontró, cuando se habla de engañó a la Oficina de Patentes, se refiere que esta empresa, como muchas otras, presenta solicitudes de patentes sobre desarrollos nimios, triviales, sobre sales, por ejemplo. Hoy se dijo que la patente que está siendo utilizada en Perú es una patente sobre una sal, que probablemente no hubiera sido concedida en muchos países, porque es una sal que yo presumo es trivial. Probablemente esa patente no se hubiera dado, por ejemplo, en Argentina, que tiene criterios más estrictos de patentabilidad. Pero en todo caso, esto es lo que ha hecho Bristol Myers de manera sistemática. Solicitar patentes sobre desarrollos nimios, triviales, engañando a la Oficina de Patentes sobre la existencia de altura inventiva y novedad, de manera de crear monopolios con los cuales luego genera efectos anticompetitivos o cargan, como es el caso de Perú, precios exorbitantes por sus productos. Siguiente. Bueno, entonces, para terminar, he escuchado diversos argumentos sobre por qué una licencia obligatoria no debería ser otorgada. Aquí en Perú y en otros países, cuando se ha debatido, en Indonesia, en la India, ha habido mucha argumentación sobre las razones que desaconsejan otorgar una licencia obligatoria. Y me gustaría, para terminar, referirme brevemente a ellos. El primero es decir, no, la licencia obligatoria solo se puede utilizar como último recurso. Es un recurso excepcional. ¿Verdadero o falso? Falso. Claramente la licencia obligatoria es un mecanismo que forma parte del sistema de patentes y como lo muestra la práctica de Estados Unidos, se utiliza cuando se necesita. Punto. No tiene que haber ninguna situación de excepcionalidad, no tiene que haber una emergencia, un tsunami para que se utilice. Se utiliza cuando hace falta. Si un medicamento tiene un precio muy elevado, como digamos, es chocante lo que acabo de escuchar, 20 veces más caro de lo que se cobra en otros países, eso es una circunstancia que autoriza en cualquier país del mundo la concesión de licencia obligatoria. En segundo lugar, representa una expropiación. ¿Es una licencia obligatoria una expropiación? Pues de ninguna manera, porque la patente sigue siendo válida. Se podría expropiar una patente. El Estado podría decir perfectamente, señores, yo voy a declarar su patente como bien público. La expropia a través de la legislación aplicable, por razones de interés público. En ese caso, pagará una compensación por la propiedad de la patente. Pero la licencia obligatoria no expropia el derecho sigue vigente. Lo único que hace es autorizar a un tercero a utilizar esa patente bajo condiciones limitadas y contra el pago de una remuneración, quiere decir que no se expropia ni siquiera el interés económico. El interés económico es retribuido a través del pago de una compensación. Tercero, muchas veces se dice, y hay amenazas, ojo, porque puede haber sanciones de la Organización Mundial de Comercio. Si damos una licencia obligatoria, la Organización Mundial de Comercio nos va a caer encima, vamos a tener sanciones comerciales, no vamos a poder exportar, que no vamos a poder exportar de Perú. Espárragos. Bueno, espárragos o quinoa, lo que sea. ¿Es eso correcto o no? Ustedes han visto que se han otorgado muchas licencias obligatorias que están en el cuadro de Peter, en el cuadro mío, que lo pasamos rápidamente. Nunca ha habido un reclamo en la Organización Mundial de Comercio contra un país que ha otorgado una licencia obligatoria. Nunca.
¿Es esto evidencia de que otorgar una licencia obligatoria no genera un riesgo inmediato de una denuncia? ¿Y por qué es esto? Porque la licencia obligatoria está perfectamente permitida en el acuerdo de los ATPIC. Digamos, no hay ninguna duda, digamos, sería el que iniciara una queja en la Organización Mundial de Comercio contra la cuestión de licencia obligatoria tiene todas las posibilidades de perderla. Por eso ningún país lo hace, obviamente. Entonces, el argumento de que se podría haber sanciones comerciales por la cuestión de licencia obligatoria es absolutamente inválido. Basta solamente ver que ningún país, ni Brasil, ni Ecuador, ni Indonesia, como os he dicho, otorgó varias licencias obligatorias, ni Tailandia, etcétera, etcétera, han sido objeto de una denuncia en la OMC por una presunta violación de sus reglas. Se requiere proporcionalidad. He escuchado que se dice también debe haber proporcionalidad. Este es un argumento bastante extraño porque en el derecho europeo, por ejemplo, se habla de proporcionalidad cuando hay que otorgar una medida cautelar. La medida cautelar, digamos, la prohibición de utilizar una patente tiene que ser proporcional a la posible infracción. Hay proporcionalidad cuando hay que pagar una indemnización. La indemnización que se paga debe ser proporcional al daño que se realiza. Ahora, ¿de qué proporcionalidad se puede hablar cuando se otorga una licencia obligatoria? Este es un requisito que no está en ninguna legislación del mundo. No está en el acuerdo de SATPIC, no está en la legislación andina, no está en el derecho peruano, no está en el derecho de ningún país latinoamericano que conozca. Entonces, parece extraño la introducción de ideas que son completamente ajenas al funcionamiento del sistema. Lo que yo propondría, en lugar de hablar de proporcionalidad, sería hablar de dos principios distintos. Uno, la racionalidad. ¿Es racional pagar un precio de 100 cuando podríamos pagar 10? Supongamos que tengamos un transporte al aeropuerto bajo monopolio. Y en el transporte nos cobran, no sé, 1.000 soles para ir al aeropuerto. Y de golpe se licencia a otros transportistas para dar el mismo servicio, eventualmente los mismos vehículos, a un precio de 100. ¿Cuál es la decisión racional? ¿Pagar 1.000 o pagar 100? ¿Cuál es la racionalidad económica? Y segundo principio es la responsabilidad. Ya se mencionaba antes, la responsabilidad bajo la Constitución. ¿Cuál es la responsabilidad del funcionario público ante una situación en la cual se están gastando recursos innecesariamente por un precio exorbitante basado en una patente débil y cuestionable? ¿Cuál es la responsabilidad que se tiene en el uso de los recursos, especialmente cuando se está a cargo de la protección de la salud pública? Entonces me parece que más que hablar de proporcionalidad, tenemos que hablar de racionalidad económica de las decisiones y de la responsabilidad que tiene que estar detrás de estos temas. Otro argumento, se otorga una licencia obligatoria y el país entra en la lista negra, no va a haber más inversiones. ¿Falso o verdadero? Totalmente falso. Digamos, Brasil otorgó licencia obligatoria y tiene un gran flujo de inversiones. Más aún, Brasil en este momento tiene un gran número de licencias voluntarias de empresas farmacéuticas internacionales. India otorgó licencia obligatoria y tiene un enorme flujo de inversión extranjera. Digamos, no hay ningún antecedente, absolutamente ninguna evidencia de que los inversores en general se vayan a retraer como consecuencia de la licencia obligatoria. Los inversores, bueno, piensan de otra manera, los inversores piensan en los negocios. Los inversores se van a retraer si no hay estabilidad política, no hay estabilidad económica, si no hay crecimiento del mercado. Pero la cuestión de licencia obligatoria no significa absolutamente nada en términos de las posibles inversiones. Otro argumento, no se registrarán nuevos productos. Si hay una licencia obligatoria, entonces las compañías farmacéuticas no van a registrar nuevos productos. Hay evidencia que esto haya sucedido. Hubo un caso en Tailandia, que unas empresas afectadas por licencia obligatoria planteó una suerte de boicot cuando se dio la licencia obligatoria. Bueno, esto le duró muy poco, pero naturalmente fue objeto de una enorme crítica. Y no hay ninguna otra evidencia, por ejemplo, los países que han otorgado muchas licencias obligatorias, como es el caso de Ecuador, de que haya una retracción. ¿Y por qué? Porque de nuevo las empresas piensan en el beneficio, en los mercados. ¿Van a abandonar las empresas un mercado interesante simplemente porque han tenido un acontecimiento respecto de una patente y probablemente una patente que no merecía ser tal? No, simplemente no. Van a seguir operando como operaban en el pasado, introduciendo los productos necesarios. Y por el contrario, si esos productos no fueran introducidos, darían lugar a la concesión de licencia obligatoria para su explotación. Porque un país tiene derecho, cuando hay falta de explotación, por ejemplo, si un medicamento no estuviera disponible porque una empresa no lo registra,
habría un derecho por parte del país a otorgar a terceros la autorización para fabricar ese medicamento y venderlo. Quiere decir que esta es una hipótesis bastante irrealista. También he escuchado decir que la reducción de precios no es un objetivo de salud pública. Bueno, este es un argumento un poco capcioso, me parece, porque todas las licencias obligatorias que se han otorgado, que hemos mencionado, han tenido como razón los altos precios. Los altos precios disminuyen el presupuesto, disminuyen la posibilidad de aplicar el presupuesto de salud pública para ese medicamento u otros fines. ¿Qué racionalidad tiene pagar un precio exorbitante cuando se puede obtener el mismo producto a un precio menor? Aun cuando no fuera un objetivo de salud pública, lo que quiero decir, la licencia obligatoria sería igualmente válida. La licencia obligatoria no tiene por qué tener como objetivo de salud pública, como decía antes. Fíjense las licencias que les mencioné de Microsoft, por ejemplo, o de los chips, tienen objetivos comerciales. Si el Estado tiene un interés público en reducir la carga que le ocasiona un medicamento, se califique como se califica salud pública o no, el Estado tiene derecho de actuar sobre la base de principios de racionalidad y de responsabilidad. Y finalmente se dice, la concesión de la licencia obligatoria violaría los acuerdos bilaterales de inversión, porque la patente, en acuerdos bilaterales de inversión, los derechos de propiedad intelectual, se considera una inversión protegida. Entonces se dice, dar una licencia obligatoria significaría violar los acuerdos de inversiones y por lo tanto ser llevados ante un tribunal con una demanda, etcétera, etcétera. ¿Verdadero o falso? Veamos el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y el Perú. Tiene, como ustedes saben, un capítulo sobre inversiones, de protección de inversiones. Este capítulo prevé, entre otras cosas, lo que se denomina expropiación e indemnización. ¿No es cierto? Entonces, este capítulo prevé los casos en los cuales un inversor podría sentirse afectado y demandar al Estado como consecuencia de que ha sido expropiado de sus intereses. Pero fíjense qué interesante. Este acuerdo, suscrito por los Estados Unidos, contiene esta disposición, artículo 10, párrafo 7. Este artículo, el de la expropiación, no se aplica a la expedición de licencias obligatorias otorgadas con relación a derecho de propiedad intelectual conforme con el acuerdo ADPIC. Quiere decir que el acuerdo de inversiones deja claro que no hay expropiación cuando se aplica una licencia obligatoria. Permítanme decirles más. En el modelo de acuerdo bilateral de inversiones de los Estados Unidos, es decir, es el modelo de acuerdo que los Estados Unidos negocia con todos los países, existe esta misma cláusula. Esta cláusula fue establecida por el propio gobierno de Estados Unidos para proteger su propia práctica de licencias obligatorias. Quiere decir que cualquier acuerdo de inversiones, cualquier acuerdo bilateral de inversiones que ustedes encuentren, muy probablemente va a tener esta misma cláusula de excepción de las licencias obligatorias de cualquier sospecha de que constituya una expropiación.